A día de hoy, Alemania considera que la extrema derecha es la mayor amenaza para la seguridad del país. Se han incrementado los delitos con un trasfondo racista o antisemita. Cuando se cumplen 30 años de la reunificación alemana, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, es la tercera fuerza política en el Parlamento. Hoy queremos analizar todos estos datos con el politólogo Franco de Ledone, que ha investigado y escrito sobre el auge de la extrema derecha en el país. Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, Franco, es desde 2017 la primera fuerza de oposición en el Parlamento. Es un partido que rechaza la inmigración, que minimiza las atrocidades cometidas por los nazis, que incita a la violencia y al odio racial. ¿Cómo es posible que simpatizantes neonazis, personas que hablan de gasear a los migrantes, hayan irrumpido con tanta fuerza en el Parlamento alemán? Bueno, lo que ha logrado AfD es identificar en un momento dado en Alemania ciertos grupos que manifestaban un descontento por diferentes razones, muchas veces muy heterogéneas, que tenía que ver con una crítica tal vez a la política de migración de Angela Merkel, por otro lado ciertos sectores euroscépticos y por otra parte también ciertos sectores con un rechazo fuerte a la migración en general y también otros sectores que tal vez desde el punto de vista económico eran más vulnerables, ¿no? Y en todo ese grupo, digamos, de descontento diferenciado, pero al mismo tiempo unido por esas razones, termina de alguna manera encontrando en AfD, en Alternative für Deutschland, la posibilidad de manifestarlo, la posibilidad de, mediante el voto, decir, bueno, que nosotros estamos acá y queremos algo diferente. Y en ese sentido, lo que ha logrado AfD al conseguir esa cantidad de votos que en principio en 2013 fue de 2 millones y en 2017 de 6 millones de personas, termina consiguiendo un espacio en la discusión pública para poder instalar en el debate determinadas cuestiones que antes no estaban presentes, digamos, cuestiones que tienen que ver con cosas que antes no se podían decir, ¿no? Con elementos, como decías vos, el discurso del odio, el discurso antimigrante, el discurso de alguna manera intolerante con diferentes grupos por razones de color de piel, de procedencia, etcétera. Y al habilitar ese discurso y al tener espacio en la discusión sobre eso, permite que ciertos elementos extremistas puedan de alguna manera expresarse y generar, bueno, determinadas actividades y cuestiones que son peligrosas para el régimen democrático en su conjunto. Y de hecho, el resto de fuerzas políticas alemanas acusan a este partido de legitimar desde el Parlamento la xenofobia con su discurso antimigración. Uno de los peores atentados de los últimos años, sin duda, ha sido el de Hanau, en el centro de Alemania, en febrero de este año. Un ataque con motivaciones xenófobas en el que el autor mató a 10 personas con trasfondo migratorio. Franco, ¿es correcto atribuir la responsabilidad de estos ataques a Alternativa para Alemania? Bueno, en este caso en particular es muy difícil determinar que existe una causalidad. De hecho, sería hasta algún punto irresponsable no conectarlo directamente, pero lo que sí es cierto y no podemos dejar pasar es que existe una cierta habilitación por parte discursiva, ¿no? Por parte de la generación de este tipo de expresiones que mencionábamos antes. Habilitar de alguna manera en el discurso público que los migrantes o ser migrante está relacionado directamente con cometer delitos, digamos, ampliamente se habilita, digamos, la posibilidad de que ciertas personas que tal vez no están en sus cabales, que tal vez no digamos, son extremistas en todo el sentido de la palabra, se sientan justificadas para accionar, se sientan justificadas, como por ejemplo en este caso el que cometió el atentado en Hanau y salga a disparar a una cantidad de personas impresionante. Y en ese sentido, la discusión está ya del lado político, la discusión está en qué medida está permitido y hasta cuánto se puede expresar un político en función de denigrar al otro, de ubicarlo en el lugar del enemigo del pueblo y a partir de ahí, digamos, intentar instrumentalizar el miedo desde el punto de vista político, pero con esto creando una situación de inseguridad general para todos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, claramente generando, digamos, este tipo de acciones que indirectamente se podrían, digamos, de alguna manera relacionar con este tipo de discursos.
Me gustaría hablar de otro atentado. El gobierno alemán dice que 75 años después de la dictadura nazi volvemos a tener terrorismo de derechas y el año pasado el ataque a una sinagoga en la ciudad de Halle, en el que el agresor pretendía un asesinato masivo, dejó 2 muertos. Y fue justamente durante el Yom Kippur, la fiesta más importante de los judíos. ¿Qué ha fallado en la política para que 75 años después del Holocausto los judíos se vuelvan a sentir inseguros, a tener miedo aquí en Alemania? Bueno, uno de los problemas que vemos en la política con respecto a la extrema derecha o la derecha radical concretamente, tiene que ver con la reacción hacia esos movimientos, digamos, la reacción hacia la sensación de estar perdiendo electorado frente a esas posturas más extremistas. No solamente en Alemania, sino en otros países, pero Alemania es un caso, ciertos partidos de centro, ciertos partidos de alguna manera conservadores o incluso socialdemócratas que se consideran moderados, entran en una crisis en la cual empieza a perder una cantidad enorme de votos y a partir de ahí generan diferentes estrategias que muchas veces son favorables para la extrema derecha. Y una de esas estrategias fue repetir o reproducir el discurso de estos partidos. En el caso de Alemania se ha dado en algunas elecciones regionales y el resultado es justamente que estos partidos crecen, que estos partidos están más fuertes. Pero el problema no es que crezcan desde el punto de vista electoral, porque eso es una situación que puede cambiar en la siguiente elección, sino que el problema es lo que queda, y lo que queda es el elemento en el discurso, lo que decíamos antes, determinadas posiciones que habilitan cometer actos extremos, determinadas discusiones que se empiezan a dar sobre si está bien o está mal ser migrante o ser de otro país, como si eso fuera discutible, ¿no? Y en ese sentido, esa situación, digamos, lo que genera es que este tipo de actos terroristas, ya sea el de Hanau o el de Halle que acabas de mencionar, terminan apareciendo como parte de una situación que de alguna manera es extrema, pero está dentro de lo que está discutiendo la política en ese momento, ¿no? Incluyendo Alternative für Deutschland. Y en ese sentido creo que la política falla en algún punto en normalizar estos discursos, en considerarlos partes del debate y no considerar que eso está por fuera de lo que se puede permitir un partido a la hora de argumentar, a la hora de intentar captar apoyos. Franco, últimamente hemos visto en Alemania cómo algunos policías han sido suspendidos por participar en chats con contenido ultraderechista y también la ministra de Defensa disolvió una compañía de las Fuerzas Especiales de Élite por la cercanía de sus miembros con organizaciones de extrema derecha. Yo te pregunto, ¿estamos ante casos aislados o van esos vínculos más lejos? Para poder responder esa pregunta, si esto se trata o no de casos aislados, es importante no caer en los juicios previos que uno pueda tener a favor o en contra, por ejemplo, de la policía o del ejército o de cualquier otra fuerza de seguridad. Lo importante sería hacer algo que hasta ahora la política en Alemania de alguna manera se viene negando, y es hacer una investigación seria sobre estos cuerpos, sobre estas fuerzas, ya sea las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad. Y es algo a lo que se vienen negando específicamente algunos políticos, ministros del Interior, el caso actual, digamos, del ministro Horst Seehofer, que se le exige de alguna manera que haga una investigación al respecto en el caso de la policía en particular, por estos casos que se vienen dando, y él ha dicho que eso no hace falta, que eso es ir en contra de la policía, que eso es de alguna manera considerarla culpable de determinadas cuestiones, y abona esta teoría de que, bueno, son casos aislados como puede haber en otros lugares. El problema es que eso está dentro del sistema de seguridad, eso está dentro de justamente el cuerpo que debe protegernos de este tipo de acciones extremistas, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una falla de la política no considerar necesario hacer un estudio de este tipo para determinar si existen realmente esas raíces que puedan ser un peligro, digamos, de extremas derechas o de elementos de ese tipo dentro de la policía, simplemente por el hecho de sostener esta postura, que también es una cuestión construida, de que eso sería dañar a la policía. Yo creo que sería reforzarla y creo que sería el paso correcto para empezar a desarmar esa matriz que pueda llegar a existir, si es que es así, racista en la fuerza de seguridad, y a partir de ahí dar un paso adelante. Muy probablemente, Franco, sí. Me gustaría abordar otro asunto, el tema de las redes sociales, porque los movimientos populistas han encontrado en estas plataformas el canal ideal para difundir sus mensajes. Las redes se hacen eco del odio, del racismo, los prejuicios de la ultraderecha. Su discurso se propaga y se normaliza en estos canales con toda impunidad, ¿no? ¿Qué consecuencias está teniendo todo esto?
Bueno, si no fuera por las redes sociales, casi te podría asegurar que no existiría, al menos con la fuerza que tienen ninguno de los partidos de ultraderecha o de derecha radical que estamos viendo ahora, no solamente en Europa, sino en otros lugares del mundo. Las redes sociales lo que han permitido a estos grupos es lo que acabas de mencionar, amplificar sus opiniones, hacerlas más grandes de lo que son, digamos, poder justificar esta idea de que son la mayoría silenciosa, lo que decía Donald Trump en su campaña, de que supuestamente representan a un grupo de gente que es mayoritario, pero que no emite su opinión por miedo, de algún tipo de miedo o algún tipo de miedo a castigo social, por ejemplo, y que se adjudican ese derecho de hablar por todos. Y en realidad lo que terminan siendo, y esto se ve en los resultados electorales en muchos lugares, es que son una minoría muy ruidosa, que sería justamente lo contrario del concepto anterior. Y en ese sentido, estos partidos lo que logran con las redes sociales es dar esa sensación hacia afuera y hacia adentro, generar una retroalimentación muy potente. Cuando uno analiza los mapas de interacción que existen, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, uno observa que la conexión que existe entre los usuarios, participantes de estas redes que son simpatizantes de estos partidos y entre los medios de comunicación también aliados a estos partidos o a estas fuerzas, existe una retroalimentación constante, casi te diría endógena, ¿no? Se forman como islas de intercambio, casi sin contacto con el resto. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro cerebro está ordenado y está diseñado para acercarnos a lo que nos gusta y alejarnos de lo que no. En las redes sociales lo que hacen es amplificar este efecto, hacerlo todavía más fuerte y a partir de ahí generar ese impacto positivo en personas que si no fuera por las redes tal vez estarían aisladas o estarían justamente pensando que, bueno, que sus opiniones tal vez son extremistas, ¿no? Al ver que mucha gente, entre comillas, cuando se relacionan en estas redes, comparten lo que piensan, creen que es correcto, ¿no? Creen que está bien ir hacia allí y a partir de ahí, bueno, se genera ese efecto a favor de este tipo de partidos, que lo saben usar muy bien, ¿no? Franco, no podemos dejar de hablar de la pandemia. El partido Alternativa para Alemania vive de las crisis y los miedos de la gente. ¿Qué rédito está sacando en general la ultraderecha, la extrema derecha de la actual pandemia de coronavirus? Bueno, en principio cuando se analizaban el impacto de la pandemia y de la preeminencia de los gobiernos, ¿no? En todos los países del mundo se veía que las opciones más extremistas perdían mucho camino, ¿no? mucho trecho. Es decir, la intención de voto estaba mucho más abajo de lo que estaban antes de la pandemia. Esto tiene que ver con, por un lado, la incapacidad de dominar la agenda que antes tenían, el corrimiento de temas que tiene que ver con estos partidos de derecha radical, como por ejemplo el de migración. No se hablaba del tema, se hablaba solo de COVID-19. Y también con, como te decía al principio, una preeminencia de los ejecutivos, que eran los que estaban tomando decisiones, los que tenían que llevar el país adelante, los que se tenían que hacer cargo de la pandemia en sí. Luego, con el tiempo, se generan ciertos movimientos más temprano y más tarde, según países, y estos movimientos de descontento en contra de la pandemia, muchos de ellos que no creen, que son negacionistas, que agitan teorías conspirativas, de alguna manera generan ese descontento que para la ultraderecha es vital, porque si algo han logrado estas nuevas derechas, no solamente en Alemania, sino también en otros países, es capitalizar el descontento, ¿no? Mostrarse como la única opción diferente al sistema o al partido político que se gobierna, incluso para poder captar, y como te decía, volviendo a la primera pregunta, posiciones muy heterogéneas, posiciones que pueden ser de extrema derecha y hasta posiciones que pueden ser de extrema izquierda, ¿no? Pero que tienen que ver con esa forma de estos partidos de ser los que aglutinan ese descontento a partir de una premisa básica, y es que son oposición fundamental, que están en contra de todo y que al no tener posibilidades de llegar a gobierno, a menos no en este país, en otros sí, pueden darse el gusto de ofrecerlo todo, de prometerlo todo y de criticarlo todo, ¿no? Porque en algún punto ellos podrían tener otra solución. Muchas veces no explican cuál es. De hecho, cuando a la ultraderecha o a los dirigentes de estos partidos se les pregunta por temas concretos relativos a la formación de políticas públicas y se sale del tema migratorio, por ejemplo, es muy difícil que respondan algo porque no lo tienen, porque no lo han desarrollado y no lo podrían desarrollar a partir de ese tipo o de esa forma de hacer política. Entonces, en este sentido, la pandemia, digamos,
al principio le fue un elemento perjudicial y ahora empieza a generar cierto descontento que seguramente le puedan sacar provecho, incluyendo también la posterior crisis económica, que tal vez en Alemania no sea tan potente como en otros lugares, pero seguramente que esa situación de vulnerabilidad que va a afectar a muchas familias, a muchas personas, seguramente sea caldo de cultivo para estos partidos. Franco de Ledone, muchísimas gracias por esta interesante entrevista.